Opinión Meridiana. Abierta a todos los venezolanos por Venevisión, tu canal independiente. Hoy con nosotros Nelson Merentes, presidente del Banco Central de Venezuela. Bienvenido a Venevisión como siempre. Muchas gracias por la invitación tuya, de todos tus compañeros y de Venevisión. Bueno, crecimiento del PIB en 5,6%. ¿De qué manera debe traducir el venezolano que nos está viendo en este momento el aspecto positivo o de transición hacia lo positivo de esta cifra? Bueno, la cifra 5,6 es una cifra importante, ¿no? Vamos a ponerlo en un contexto regional. Los organismos internacionales opinan que la región va a crecer entre 2 y 3%. Nosotros estaríamos por encima del crecimiento de lo que dicen los organismos internacionales. Ahora, en concreto, ¿este crecimiento a qué se debe? Bueno, se debe a un impulso importantísimo del sector construcción. El sector construcción creció 29,6%. Es decir, estamos en dos cifras medias. Esto significa que la construcción genera empleo. Bueno, alguien tiene que hacer la construcción. Aparte de generar empleo, genera la economía aguas abajo, porque tú necesitas cabilla, necesitas cemento, necesitas clavos, necesitas alambre, tú necesitas piedra, tú necesitas una cantidad de elementos, de bienes para llegar a esa construcción. Y luego que está construido, bueno, tienes un mejor ambiente de organización, tienes inclusive colegios cerca, tienes la actividad productiva cerca, porque ese es el modelo de organización que se está haciendo, y también tienes aguas abajo, líneas marrón, líneas blancas, y en general, bueno, se reactiva la economía a partir de ese motor, ¿no? Entonces, bueno, está influenciado por eso, también está influenciado, creció alrededor de 4,6 por servicio de gobierno. ¿Qué significa los servicios de gobierno? Bueno, la parte educativa, o sea, lo que se genera en la parte educativa, lo que se genera en la parte de salud. Esto es bien importante porque en Venezuela ya tiene 35 trimestres consecutivos ese factor creciendo. Inclusive cuando decaímos años 2009 y 2010, eso permaneció en zona positiva y eso es una orientación política que el Estado está dando a lo social. En el tema de la reanimación de la construcción, usted ha hablado del modelo de los consejos comunales a través de una figura de autogestión. Pero ¿cómo queda allí la gran misión vivienda como gran formato donde el sector privado tendrá alguna participación? Y aparte los proyectos específicamente privados. Y otro aspecto en mi planteamiento, ¿se consigue la cabilla, se consigue el cemento en la medida que se requiere? Pero vamos a empezar por lo último. El gran reto que tiene el sector construcción y mantenerlo a esos niveles de crecimiento es la dotación de los bienes, ¿no? Esto significa que el Estado y el gobierno debe prepararse para seguir aumentando la capacidad de producción de cemento, la capacidad de producción de cabilla y todo lo que tiene que ver con la construcción. Bueno, ahí están los planes concretos. Y si faltara, bueno, tiene que buscar métodos para que llegue a tiempo para hacer la construcción. Ahora, ¿quién está contribuyendo al sector de construcción? Acuérdate que, bueno, ¿quién construye? O sea, yo lo dije anteriormente, está el sector comunal, eso es un 30%. Eso significa que tú vas a un sector, se organizan, ven los déficits que tienen, se le da la técnica de construcción, se les dan los materiales y empiezan a construir y perciben, aparte de la vivienda, que por lo general para ellos mismos, también perciben actividad monetaria. Los otros 70%, ahí dependiendo del tipo de construcción, tú tienes que hacer el urbanismo. El urbanismo son grandes maquinarias, eso lo hace el sector privado, aunque el financiamiento sea del sector público. Y también están en el sector privado haciendo parte de la construcción de estos edificios y ciertas edificaciones. O sea, es una combinación entre tres factores: financiamiento del sector público, financiamiento del sector privado a través de la banca, de los ahorristas, pues, que somos todos nosotros, y financiamiento de los sectores particulares. Y construyen los organizados a través del Consejo Comunal y las pequeñas y las medianas empresas de construcción organizada de acuerdo a su metodología. Merentes, usted insiste en la importancia de que para aspirar a la reducción de la inflación, incluso a niveles de un dígito,
se reactive la producción de alimentos, que dependamos menos de las importaciones. ¿Por qué es tan importante esto y dónde hay que pisar el acelerador para lograr estos resultados? Pero vamos a ubicar más o menos a nuestra población de ese aspecto pues, inflacionario. Tenemos alrededor de 26 años con inflación de 2 dígitos. Significa que ha estado por encima de 10. En estos últimos años ha estado un promedio entre 23 y 27. Hubo época que tuvo 100 y pico, 80, 90, un promedio muy alto. ¿Dónde está influyendo la mayor aceleración de ese fenómeno? En el sector alimentos, conjuntamente con restaurantes y hoteles. Cuando tú unes esas dos actividades económicas, ahí está alrededor de casi el 50% del impacto inflacionario. Y en particular en el sector alimentos son como 40 productos. Y de esos 40 productos están los perecederos, las legumbres, están los lácteos, están los cárnicos. ¿Por qué es este de balance? ¿Por qué se produce ese fenómeno inflacionario? Bueno, hay mayor consumo interno y la producción no lleva la misma velocidad que lo que es el aumento del consumo. Entonces tú tienes que producir más. Cuando nosotros aumentemos nuestra capacidad y aceleremos nuestra cantidad la velocidad de producción de estos 40 productos, vamos a ir reduciendo los índices. En este año en particular hay una desaceleración mostrada en el primer cuatrimestre. Estamos acumulados 4.4 versus casi 7 el año pasado. Es decir, tenemos mejor rendimiento en ese aspecto y si continúan las condiciones objetivas favorables, vamos a estar sobre la meta presupuestaria, que alrededor de 20, ¿no? Eso significa que este año podemos terminar creciendo sobre la meta de PIB, o sea, de producción, y también podemos estar sobre la meta de inflación. ¿Cómo debemos hacer el próximo año? Bueno, hacer planes especiales en estos productos, estos bienes y ese servicio para aumentar su capacidad productiva. ¿Con quiénes se deben hacer? Bueno, el Estado tiene que hacer un esfuerzo, hacer entre sector privado y sector público y llegar a una ruta de producción de tal manera que estar. Otro aspecto importante, que no hay que dejarlo de lado, es que puede haber gente que esté especulando. Entonces, bueno, ya se están el Estado tomando leyes que puede proteger al usuario de este fenómeno. Y también el usuario tiene que organizarse, que cuando alguien le esté cobrando lo que no sea justo, no comprarlo. Claro, a veces lo tiene que comprar porque no hay variedad. O siente que no lo consigue en otro lugar. O siente que no lo consigue. Entonces, el problema productivo, hay que tratar de que todos los anaqueles tengan suficiente producto y de diversa marca, de tal manera que el usuario pueda tomar la decisión correspondiente. Tengo que ir a la pausa, pero brevemente, cuando usted dice que hace falta acelerar más la capacidad de producción en consonancia con el consumo, apartando el consumo, hay que reconocer un asunto de eficiencia, hay que corregir algunos aspectos para ser más productivos, bueno, como política pública. También, mira la distribución. Tú tienes un producto perecedero y no lo distribuyes bien, tienes pérdida, y la pérdida te induce en mayor precio. Entonces hay que optimizar también el proceso de distribución de los bienes y servicios. Y también habría que optimizar los procesos de importación de lo que no hacemos, traerlo a tiempo y traerlo en la cantidad adecuada. Hablando de importación, para la próxima parte, hay sectores que dicen que ante la insuficiencia en el despacho de divisas por parte de Cadivi, hay importadores que recurren al SITME y hay una diferencia de un bolívar, 4.3, 5.3. Y aseveran que se trata de una devaluación. Por favor, para la próxima parte, usted dirá si esa apreciación es correcta. Nelson Berentes, el presidente del Banco Central de Venezuela, hoy en Opinión Meridiana. Opinión Meridiana, abierta a todos los venezolanos por Venevisión, tu canal independiente. Berente, antes de pasar al punto pendiente durante el corte, en torno al tema que tocábamos, la construcción, cemento, cabilla, llama un televidente de Barinas, dice, aquí no conseguimos cemento y cuando lo encontramos, a 80 bolívares. ¿Qué se le dice a esa persona? Bueno, es uno de los retos que se tiene por el Estado. Tú tienes una gran misión donde está dirigiendo los recursos, en este caso, de ese bien, o sea, el cemento, la cabilla, con una intensidad importante para construir lo que está planificado, y seguramente ha desabastecido o no está abastecido el mercado, vamos a decirlo así, de las personas naturales, pues, de los que quieren construir
ya sea un baño, la misma casa, un cuarto. En este caso, el Ejecutivo tiene que hacer un esfuerzo de mayor producción y distribuirle a la ferretería correspondiente de tal manera de tener un doble efecto, ¿no? Que la gente le llegue y que le llegue a buen precio. En todo caso, es una alerta y es muy buena la pregunta porque, bueno, todo el mundo está viendo. Y el caso de mucha gente en el país. No nada más el Barinas, sino algunas otras personas pueden estar en esta misma situación. Por aquí, uno de los técnicos dijo, yo también estoy en esa situación. Entonces, bueno, lo que hay que es distribuir la capacidad de producción más equilibrado de tal manera que no se descuide ninguno de los aspectos de la construcción. Merentes, si alguien que compra a 4.3 la divisa a través de Cadivi debe trasladarse al SITME y comprarla a un bolívar más 5.3, él está en una operación que representa una devaluación, con todo lo que eso implica en el costo final. Bueno, mira, primero hay que explicarle a nuestra población cómo es el asunto, ¿no? Porque no es tan lineal como lo están presentando algunos analistas. Hay que recordarle lo que pasó y por qué el SITME y por qué las cosas, ¿no? Acuérdate que antes del 2009, 2010, está Cadivi y había un mercado de capitales. Un mercado de capitales que existía. Ese mercado de capitales se distorsionó y empezaron a hacer operaciones no claras. El mercado de capitales se suspendió y se creó una herramienta que se llama SITME que administra, que básicamente hace macheo de las divisas que van por ese sector. Es decir, usted va al banco, usted hace su petición, hay una demanda y hay una oferta y ahí se transa en el banco. Eso existe del año 2010, ¿no? Estamos hablando que existen esos dos grandes torrentes para la economía. Cadivi sigue a razón de casi 50 millones de dólares diarios. ¿Qué ha pasado y por qué es que algunos analistas pudiesen dar esa interpretación? En las últimas 3 semanas, último mes, la capacidad del SITME ha aumentado. Ha pasado de alrededor de 40 millones nominales de esas transacciones, ha llegado casi a 60. Entonces, bueno, algunos han visto que ese aumento de esa capacidad, dicen que muchos de los importadores se van hacia el SITME, pero básicamente no, es una cuestión de oportunidad de encontrar la divisa donde estén. En todo caso, Cadivi está al ritmo muy parecido al año pasado. Ahora se están dando más permisos de importación y hay como un desfase entre la importación y lo que se entrega, pero en todo caso son ritmos que se están corrigiendo y nosotros garantizamos 2 cosas, ¿no? Una, que el Cadivi siga administrando, dando las divisas correspondientes para la economía y seguir creciendo como estamos creciendo. Y segundo, si vamos a mantener el SITME a los niveles actuales de alrededor de 60 millones diarios, ¿por qué? Bueno, porque tenemos los títulos. Y tenemos los títulos garantizados a esa razón aproximadamente hasta enero del año que viene, ¿no? La economía, bueno, tiene su forma. La economía no es estática. La economía, tú tienes que aumentar una capacidad, disminuir la otra, acelerarla, retraerla. Esa es la economía. No hay ningún aspecto evaluativo en esto. Es una de dinámica, pues un problema de dinámica de flujo financiero que en este caso presenta mejor oportunidad porque tenemos los títulos en el SITME. Yo quisiera, para concluir el tema, hablar un poco de las importaciones. Se ha aumentado en 48.5 las importaciones. El sector de consumo final, 29.1. Esto significa que son productos elaborados. El de consumo intermedio, 62.8. Esto significa que gran parte de las importaciones van para la industria, para ellos autoabastecerse en materia prima, y un 32.5 de lo que se llama capital fijo, pues. Es decir, estos son maquinarias. Es decir, que casi el 80% de lo que se está importando, o ya sea para reponer material de la fábrica e industria, o para aumentar la capacidad de la empresa a través de la maquinaria. Y igual está haciendo el sector público. Y de este 28 de consumo final, básicamente son alimentos, bueno, que en algunos casos no se producen aquí. Por ejemplo, los lácteos, no tenemos la leche en polvo. En el caso del trigo, bueno, aquí no se produce trigo. Y en general son artículos que la población consume y es necesario traerlo. Muchísimas gracias por esta visita, mucho éxito. Bueno, muchas gracias por la visita y estamos trabajando en esto. Vamos a trabajar duro. Nelson Merentes, presidente del Banco Central de Venezuela.